Continuamos con el establecimiento de los vínculos de restricción. Vamos a ver qué es la clave foránea. En vídeos anteriores, donde estuvimos hablando del modelo relacional, habíamos dicho que había unos campos que servían para relacionar las tablas. En cada una de las tablas habíamos creado una clave primaria y luego habíamos propagado esa clave primaria a la otra tabla donde debía establecerse la relación. Clave primaria de esta asignatura la habíamos propagado a la tabla de inscripción y esta clave primaria de alumnos la habíamos propagado a esta otra tabla de inscripción. Esta propagación de campos, es decir, duplicado de los campos con las mismas propiedades y que luego en su interior contienen el mismo tipo de datos, es lo que nos va a permitir que podamos relacionar correctamente estos datos. A este campo inicial, de donde proceden los datos, aquellos que tienen el lado 1 de la relación, son los campos que tienen la clave primaria. También se les llaman campos padre. Y estos otros campos en los cuales hemos propagado los datos y que es el lado varios de la relación, es decir, que aquí pueden aparecer los datos varias veces, se le denomina clave foránea, clave externa o campo hijo de la relación. Como habíamos comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es crear un vínculo de restricción que cuando hagamos consultas multitabla garantice la integridad referencial. Es decir, garantice que el dato que estamos metiendo en el campo hijo, en la clave foránea que vamos a establecer, sea el mismo tipo de dato que ya estaba inscrito previamente en el campo padre, en el campo clave primaria. Así, por ejemplo, para realizar una inscripción, pues previamente tendría que estar el identificador de la asignatura apuntado dentro de la tabla de asignaturas y tendría que estar el identificador de alumnos previamente inscrito en la tabla de alumnos. Una vez que esos datos están en las tablas iniciales, en las tablas padres, pues entonces los podemos utilizar tantas veces como hagan falta en la tabla hijo, en el campo hijo. A las claves foráneas, por tanto, se les denomina también claves externas y también se les denominan campos hijos en las relaciones. En este campo es el que se inscriben los datos que proceden de la clave primaria, es decir, se han propagado los datos desde la clave primaria de otra tabla externa. Al asignar la clave foránea se establece un vínculo de restricción que garantiza que todos los datos de ambos campos estén bien coordinados. A partir de ese momento los campos van a tener una relación de uno a varios. Esas restricciones que vamos a establecer afectan a la creación, afectan a las actualizaciones y afectan al borrado. En el caso de la creación, impide que en el campo hijo, es decir, en la clave foránea, externa, el lado varios, se introduzcan unos datos que no existen previamente en el campo padre, es decir, en la clave principal o el lado 1 de la relación. Ese campo de la clave foránea tampoco va a poder estar vacío ni ser null, de tal modo que siempre exista un dato y que ese dato esté relacionado con el dato de la clave primaria de la otra tabla. En el caso de las actualizaciones, el vínculo de clave foránea tiene dos posibilidades, la actualización en cascada o la actualización restringida. Si la actualización es en cascada, entonces cada vez que se actualizan las filas de la tabla maestra, aquella que contiene la clave primaria, entonces se actualizan automáticamente las respectivas filas en la tabla hija, es decir, aquellos campos que tienen la clave foránea, aquellos campos donde se han propagado los datos. Esto se conoce como actualización en cascada y es normalmente el modelo de actualización que se indica cuando se establece la clave foránea. Otra forma de indicar la actualización es restringirla.
En ese caso, el valor de la columna de la tabla maestra no puede ser actualizado, siempre que exista una fila en la tabla hija que haga referencia a ese valor de la tabla maestra. Es decir, si hay un valor que ya se está utilizando en la clave foránea, en el campo propagado, pues entonces ese valor no se puede cambiar en la tabla que tiene la clave primaria. Otro momento en el que hay que indicar el comportamiento de esta clave foránea es en el caso de borrado de los datos, que de nuevo puede ser un borrado en cascada o puede ser un borrado restringido. Si el borrado es en cascada, entonces esto indica que cuando las filas de la tabla padre sean borradas, entonces las filas de la tabla hija a las que hace referencia también se van a borrar. Es decir, si se borra la clave primaria, pues automáticamente desaparecerían también las claves foráneas. Este modelo de borrado no se suele utilizar. Lo que sí se suele utilizar es el modelo restringido, en el que impedimos que se pueda destruir el registro padre si está vinculado con el registro hijo. Es decir, si hay una clave primaria que ya tiene un vínculo en una clave foránea, esa clave primaria no se puede borrar mientras que exista el valor asociado en la clave foránea. En el siguiente vídeo veremos la sintaxis exacta y cómo asignamos las claves foráneas desde el PHP MyAdmin.